Bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona mucho tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble. Y hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema fascinante, un tema que siempre genera debate y curiosidad, los turcos más influyentes del 2025. Sí, tal como lo escuchan. Vamos a echar un vistazo a quienes podrían estar en la cima de la influencia en Turquía en un futuro no muy lejano. Un futuro que, por cierto, está a la vuelta de la esquina. Y no tengo una bola de cristal, pero sí mucha investigación, análisis y una buena dosis de intuición para compartir con ustedes. Vamos a explorar a personajes que podrían estar moldeando el futuro de Turquía en diversas áreas, desde la política y la economía hasta el arte, la tecnología, la ciencia, el deporte y, por supuesto, el entretenimiento. Antes de que empecemos y para que no se lo pierdan, les recuerdo que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ningún vídeo nuevo sobre temas tan interesantes como este. Y por supuesto, dejen un me gusta si el tema les llama la atención, que me ayuda un montón. Empecemos. Bien, lo primero que debemos tener en cuenta es que predecir el futuro es, por decirlo suavemente, complicado. Especialmente en un contexto tan dinámico y volátil como el turco. La política, la economía, la cultura. Todo cambia constantemente y eso hace que sea un desafío. Pero con la información disponible, las tendencias actuales y un poco de especulación fundamentada, podemos hacer algunas estimaciones bastante interesantes. En el ámbito de la política siempre es donde la cosa se pone más interesante y a veces más incierta. Turquía, como saben, es un país con una historia política rica y compleja. En 2025, es probable que veamos la continuación de algunas figuras clave, pero también la aparición de nuevos rostros y de nuevas dinámicas de poder. *** El panorama político, continuidad y renovación ***. Podemos empezar con, bueno, sin mencionar nombres concretos, es probable que veamos a figuras consolidadas en el gobierno actual. Los que ya tienen una trayectoria establecida y que han demostrado su capacidad para navegar por las turbulentas aguas de la política turca. Su influencia, basada en su experiencia, su red de contactos y su control sobre los resortes del poder, podría ser significativa. No olvidemos que Turquía tiene una posición geoestratégica clave en el mundo, y esto siempre influye en quiénes son los que más peso tienen. La estabilidad y la capacidad de mantener el rumbo en un mundo incierto serán cruciales. Figuras con experiencia en relaciones internacionales, diplomacia y seguridad nacional, probablemente mantendrán un rol relevante. Pero, ¿qué hay de los nuevos talentos? ¿Quiénes podrían estar emergiendo en el panorama político turco? Aquí es donde la cosa se pone más emocionante. Jóvenes líderes o líderes que quizás no sean tan jóvenes pero que están ganando visibilidad, con nuevas ideas, con una visión fresca y con la capacidad de conectar con las nuevas generaciones. Estos son los que podrían estar causando sensación en el 2025. Personalmente me gusta mucho estar atento a las nuevas caras de la política, ver cómo se desenvuelven, cómo articulan sus discursos y cómo conectan con la gente. Observaremos aquellos que prioricen la transparencia, la rendición de cuentas y la apertura al diálogo. Líderes con la capacidad de tender puentes entre diferentes grupos sociales, étnicos y religiosos, serán valiosos en un país con una rica diversidad cultural. El auge de las redes sociales y la comunicación digital también jugará un papel crucial. Líderes con una fuerte presencia en línea, capaces de comunicar de manera efectiva y de conectar directamente con el electorado, tendrán una ventaja significativa. La capacidad de adaptarse a los cambios tecnológicos y de utilizar las nuevas herramientas de comunicación para influir en la opinión pública será fundamental. Es importante recordar que la política turca, como la de cualquier país, es un juego de alianzas, de estrategias y de negociaciones. La influencia no se limita a tener un cargo público, sino que también se basa en la capacidad de construir coaliciones, de influir en la opinión pública y de adaptarse a los cambios. Factores externos como las relaciones con la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia y los países de Oriente Medio, también tendrán un impacto significativo en el panorama político turco. *** El motor económico, adaptación, innovación y crecimiento ***. Ahora, cambiemos de tercio y hablemos de la economía. Turquía es una de las economías más grandes del mundo y, aunque ha enfrentado desafíos en los últimos años, sigue siendo una fuerza a tener en cuenta. En 2025, ¿quiénes podrían ser los pesos pesados del mundo empresarial turco?
Aquí, es probable que veamos a figuras que ya son prominentes en la actualidad, pero que han sabido adaptarse a las nuevas circunstancias. Los que han invertido en sectores con potencial de crecimiento como la tecnología, las energías renovables, el turismo o la agroindustria. Personas con visión de futuro que han sabido diversificar sus negocios y que tienen una fuerte presencia internacional. Aquellos que hayan logrado navegar las complejidades de la inflación, las fluctuaciones de la lira turca y las tensiones geopolíticas, seguramente se mantendrán en la cima. El sector de la construcción, que históricamente ha sido un motor clave de la economía turca, podría enfrentar desafíos en 2025 debido a la saturación del mercado y las preocupaciones ambientales. Por lo tanto, aquellos empresarios que hayan invertido en proyectos sostenibles y en la renovación urbana, podrían tener una ventaja. Pero, ¿qué hay de las nuevas empresas y de los emprendedores emergentes? Turquía tiene un ecosistema de startups muy activo y dinámico. En 2025 es probable que veamos el surgimiento de nuevos unicornios en áreas como la inteligencia artificial, la biotecnología o el comercio electrónico. Estos emprendedores, con sus ideas innovadoras y su espíritu disruptivo, podrían ser una fuerza motriz para el crecimiento económico de Turquía. La inversión en investigación y desarrollo, la colaboración con universidades y centros de investigación, y la capacidad de atraer talento internacional serán factores clave para el éxito de estas nuevas empresas. El sector de la energía renovable, con el potencial de crecimiento en un futuro cada vez más preocupado por la sostenibilidad, jugará un papel fundamental. Empresas que estén invirtiendo en energía solar, eólica y otras fuentes de energía limpia, podrían convertirse en líderes del sector. La influencia en el mundo de los negocios no se limita a la riqueza. También se basa en la capacidad de generar empleo, de innovar, de impulsar el desarrollo sostenible y de contribuir al bienestar de la sociedad. Las empresas que adopten prácticas de responsabilidad social corporativa, que apoyen a las comunidades locales y que promuevan la igualdad de género, podrían tener una mayor influencia en el futuro. *** Cultura y entretenimiento, tradición, innovación y conexión global ***. Ahora hablemos de la cultura y el entretenimiento, áreas que siempre son importantes y que reflejan la identidad de un país. ¿Quiénes podrían ser los artistas, actores, directores, escritores y músicos turcos más influyentes en 2025? Turquía tiene una rica tradición cultural y un talento artístico increíble. En 2025 es probable que veamos a figuras que ya son reconocidas a nivel internacional, pero que continúan consolidando su éxito. Actores y actrices que protagonizan películas y series que se ven en todo el mundo, directores que ganan premios en festivales internacionales, escritores que publican novelas traducidas a múltiples idiomas y músicos que llenan estadios en todo el mundo. Actrices como Beren Saat o actores como Kaan Tatlıtuğ, con una trayectoria consolidada y una base de fans global, podrían seguir siendo figuras clave en la industria. Directores como Nuri Bilge Ceylan, con su aclamado cine de autor, podrían continuar cosechando premios y reconocimiento internacional. Pero también es probable que veamos el surgimiento de nuevos talentos. Jóvenes artistas con nuevas propuestas, que están rompiendo moldes y que están desafiando las convenciones. Artistas que utilizan las nuevas tecnologías para crear obras innovadoras, que abordan temas relevantes para la sociedad y que conectan con el público de una manera más directa. La plataforma digital y las redes sociales jugarán un papel crucial en la difusión de su trabajo y en la conexión con nuevas audiencias. Actores, actrices, directores y guionistas jóvenes que aborden temas sociales importantes, como la igualdad de género, la diversidad y la inclusión, podrían ganar una gran influencia. El sector musical turco, con su vibrante escena pop y rock, así como la riqueza de la música tradicional, podría seguir experimentando un crecimiento. Músicos que fusionen géneros, que experimenten con sonidos innovadores y que utilicen las plataformas digitales para llegar a un público global, podrían tener un gran impacto. La influencia en el mundo del arte y el entretenimiento no solo se basa en el éxito comercial. También se basa en la capacidad de inspirar, de emocionar, de provocar reflexión y de generar un impacto cultural. Los artistas que utilicen su plataforma para promover la tolerancia, el diálogo y la comprensión intercultural, podrían tener una gran influencia. *** El avance tecnológico, innovación y transformación digital ***. Y no podemos olvidar la tecnología. Turquía, como muchos otros países, está experimentando una rápida transformación digital. En 2025, ¿quiénes podrían ser los líderes en el sector tecnológico turco?
Aquí, es probable que veamos a figuras que ya son importantes en la actualidad, pero que están liderando la innovación en áreas como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la biotecnología o la energía renovable. Personas que están invirtiendo en investigación y desarrollo, que están creando nuevas empresas y que están impulsando la transformación digital de Turquía. Empresas como Trendyol o Getir, que ya son exitosas en el comercio electrónico y la entrega a domicilio, podrían continuar expandiéndose y diversificando sus servicios. Pero también es probable que veamos el surgimiento de nuevos talentos. Jóvenes emprendedores con nuevas ideas, que están desarrollando soluciones innovadoras para los problemas del mundo y que están compitiendo a nivel global. La financiación de startups y la inversión en capital de riesgo jugarán un papel importante en el crecimiento de estas nuevas empresas. La capacidad de atraer talento internacional, de colaborar con universidades y centros de investigación, y de adaptarse rápidamente a los cambios tecnológicos, serán factores clave para el éxito. El sector de la ciberseguridad, con la creciente amenaza de los ciberataques, podría experimentar un crecimiento significativo. Empresas que ofrezcan soluciones de seguridad innovadoras y que protejan la infraestructura crítica del país, podrían tener una gran influencia. La influencia en el sector tecnológico no solo se basa en la innovación, sino también en la capacidad de resolver problemas, de mejorar la calidad de vida de las personas y de contribuir al desarrollo sostenible. Las empresas que desarrollen tecnologías que beneficien a la sociedad, que promuevan la inclusión digital y que contribuyan a la protección del medio ambiente, podrían tener una mayor influencia. *** Ciencia e investigación, descubrimientos y avances ***. En el ámbito de la ciencia, Turquía tiene un potencial considerable. En 2025 podríamos ver el ascenso de científicos e investigadores que estén liderando avances en áreas como la biotecnología, la medicina, la ingeniería y la exploración espacial. Investigadores que estén trabajando en el desarrollo de nuevas terapias contra enfermedades, en el diseño de materiales innovadores o en la exploración de los secretos del universo, podrían ganar reconocimiento internacional. La inversión en investigación y desarrollo, la colaboración con universidades y centros de investigación, y la capacidad de atraer y retener talento científico serán factores clave para el éxito en este campo. *** Deporte, pasión, éxito y representación nacional ***. El deporte siempre ha sido una fuente de orgullo nacional en Turquía. En 2025, es probable que veamos a deportistas que sigan cosechando éxitos en competiciones internacionales. Futbolistas, baloncestistas, voleibolistas, atletas y otros deportistas que representen a Turquía en los Juegos Olímpicos, en campeonatos mundiales y en otras competiciones de alto nivel, podrían convertirse en figuras icónicas. El éxito en el deporte no solo genera orgullo nacional, sino que también puede tener un impacto económico significativo a través del patrocinio, el turismo y la promoción de la imagen del país. *** Factores clave de la influencia, adaptación y resiliencia ***. Es importante recordar que la influencia no es algo estático. Cambia con el tiempo y depende de muchos factores, como la evolución de la sociedad, los cambios tecnológicos y las decisiones políticas. La capacidad de adaptarse a los cambios, de ser resiliente ante los desafíos y de mantener una visión a largo plazo, serán cualidades esenciales para los líderes turcos del 2025. La geopolítica, las relaciones internacionales y la posición de Turquía en el tablero global también influirán en quiénes son las figuras más influyentes. La capacidad de navegar las complejidades de las relaciones internacionales, de construir alianzas estratégicas y de proteger los intereses nacionales, será fundamental para los líderes políticos y empresariales. Además, la educación y el acceso a la misma jugarán un papel importante. Aquellos que promuevan la educación de calidad, que fomenten la innovación y que impulsen el desarrollo del talento humano, podrían tener una mayor influencia. La inversión en la educación STEM y en la formación de profesionales altamente cualificados será crucial para el futuro de Turquía. La sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa, como ya mencioné, jugarán un papel cada vez más importante. Las empresas y los líderes que demuestren un compromiso con la protección del medio ambiente, la igualdad de género y la inclusión social, podrían tener una mayor influencia en la sociedad. *** Conclusión. Un futuro fascinante y dinámico ***. Así que, ¿quiénes son los turcos más influyentes de 2025? Es una pregunta difícil de responder con certeza, pero espero que este vídeo les haya dado una idea de las figuras y de las áreas que podrían ser relevantes.
Hemos explorado la política, la economía, la cultura, el entretenimiento, la tecnología, la ciencia y el deporte y hemos visto que la influencia puede adoptar muchas formas diferentes. Es probable que veamos a figuras que ya son prominentes en la actualidad, pero que han sabido adaptarse a las nuevas circunstancias. También es probable que veamos el surgimiento de nuevos talentos, con nuevas ideas y con la capacidad de conectar con las nuevas generaciones. Lo que sí es seguro es que Turquía seguirá siendo un país fascinante, con una rica historia y un futuro prometedor. Y como siempre estaré aquí para mantenerlos informados y para compartir con ustedes mis opiniones y análisis. Y eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de nuestro vídeo sobre los turcos más influyentes en 2025. Espero que les haya gustado. Hemos explorado diversas áreas desde la política y la economía hasta el arte, la tecnología, la ciencia y el deporte y hemos tratado de vislumbrar quiénes podrían estar moldeando el futuro de Turquía. Quiero agradecerles a todos ustedes por ver este vídeo. Me encanta que estén aquí, que participen y que me den su apoyo. Sus comentarios y sus opiniones son muy importantes para mí. Así que si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia o si simplemente quieren compartir sus ideas, no duden en dejar sus comentarios abajo. Me encantaría leerlos y responderles. Y por supuesto, no se olviden de darle un me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis futuros vídeos. Me ayudan muchísimo. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.